contador público Jorge A. González Anchondo. Ahora no puse mis datos, se me olvidó la primera lámina. Les agradezco cualquier duda, cualquier comentario. No se lo lleven, como siempre digo en broma, no se lo lleven al refri, a la estufa, ni a la cama, ni al baño, ni a ningún lado. Con todo gusto. El material son 120 láminas, si no me falla la memoria. Los saludo desde la ciudad de Chihuahua. Empezamos. Las láminas, ¿usted le va a mover? Sí. Ok. Entonces, hay que recordar que la cuestión de nóminas y prestaciones es lo más importante, lo más importante, muy por encima de la cuestión fiscal. No cometer el error, como siempre, de querernos ir a ver en la ley de ICR o al fisco. No, ahí está ya en el chat el material para quien le haga falta, por favor, lo baje en su computadora. No cometer el error de irnos a la ley de impuesto a la renta, al fisco, primero protegernos. Lo que hoy está muy de moda, la materialización con comprobantes originales, con comprobantes directos de autoridades facultadas. Y precisamente la primera lámina, por favor, ¿verdad? Es la famosa jerarquía, orden jerárquico en las leyes. Vean, tenemos en primer orden, todos lo sabemos, y el que no lo sabe, pues pónganle un coscorrón, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y junto con pegados los tratados internacionales, que aquí tiene mucho que ver, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC. Entonces, vean, no podemos tener ninguna ley que vaya más allá del tratado internacional. Todo depende, nos guste o no nos guste, del tratado internacional que se firmó. Y creo que lo firmó todavía el presidente Enrique Peña Nieto un día antes de que terminara su gestión, hace 2 años, ¿no? Allá en Buenos Aires, Argentina. Bueno, inmediatamente después, entonces siguen las leyes que se llaman leyes de origen, leyes primarias. Ahí está la ley federal del trabajo como ejemplo. Todas estas leyes, el Código de Comercio, el Código Penal Federal, el Código Civil, la ley agraria, aquí está la Ley General de Sociedades Mercantiles, son de primer orden, dependen directamente de la Constitución, raras veces son modificadas, ¿no? Y todavía después están leyes especiales abajo, como en materia fiscal, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, lo pongo, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, porque vean, todavía las leyes fiscales son de tercer nivel en comparación con las leyes generales subordinarias, como es el caso de la Ley del Seguro Social, Infonavit, ICR, IVA, todas las leyes fiscales. Y terciarias es abajo todavía el Código Fiscal de la Federación, donde están reguladas las facultades del fisco, de todas las autoridades fiscales a nivel federal. Aquí no hay nada de que, como dicen los del IMSS, no, yo no me tengo que atener al Código Fiscal, ¿cómo no? Es un código regulatorio. Ahí en el código están las multas, las sanciones, multas, créditos fiscales, ¿no? Bueno, la multa es, por ejemplo, por la falta de presentación de una declaración, no cumplir con requisitos, etcétera. Y el crédito fiscal ya es el derivado de una visita domiciliaria por lugar, ese es el concepto, ¿no? Y después, obviamente, están los reglamentos anexos a cada ley, en este caso, por ejemplo, que nos ocupa las leyes fiscales. Hay que recordar que para que el reglamento no puede ir más allá de una ley, es una opción. Si nos conviene, sí va por encima, sí podemos aplicarla por encima de una ley fiscal, pero no en contra. Los decretos económicos, ahorita vamos a ver un ejemplo que los emite el Poder Ejecutivo, ya sea el presidente de la República, el gobernador o hasta el alcalde. Debería de haber muchos, debería de abundar. Es por ahí por donde deben de empezar para apoyar. Un decreto económico es un apoyo, un subsidio, ¿no?, que se publica en el Diario Oficial de la Federación, todo. Y al último están los criterios de las autoridades, que se vuelven usos y costumbres más que ley, desafortunadamente en la costumbre. Ahí están como ejemplo los acuerdos del Consejo Consultivo del IMSS. Ahorita vamos a ver varios después del coffee break de la pandemia. La resolución miscelánea, que aquí no está, pues es un criterio. La resolución miscelánea que emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que surta efectos tiene que estar habilitado. Se tiene que mencionar en esa regla de resolución miscelánea en específico que se tipifique, tiene que estar de origen en un artículo de la ley fiscal, por ejemplo. Que los patrones tienen la obligación, pues cosa que en la práctica no suceda, de proporcionar a todos los trabajadores, y esto es recibir, obviamente, capacitación o el adiestramiento de su trabajo, precisamente para elevar la
el evitar errores, eficiencia, calidad. Y esta palabra que es muy común aquí en la ley del trabajo, productividad. Entonces, aquí de entrada, Rodolfo, no confundamos esta palabra con el mentado y famoso bono de productividad. Ese bono de productividad, si lo pones así, desde tu contabilidad, los del Seguro Social te lo van a entregar al 100% al salario base de cotización. No, hay que saber utilizar las palabras, los conceptos como están en la ley de origen, como aquí en este caso, la ley federal del trabajo. La siguiente, por favor, Brenda. El 153E es el que nos tipifica que si tienes más de 50 trabajadores o empleados en tu empresa, debes de crear la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad ante la Secretaría del Trabajo y Prestación Social. ¿Quién las tiene? La comisión esta. O sea, primero que te dice el empresario, yo tengo 10. Yo tengo 10, bueno, aquí no lo puse, pero aquí está abajo la menciono. Si tienes menos de 50 trabajadores, pues puedes ir a la Secretaría del Trabajo y Prestación Social para que el gerente o el encargado de recursos humanos lo capaciten y le entreguen la certificación. O aquí desconozco en Chihuahua si hay capacitadoras para esto, de que te certifiquen. Celular. Mi señor vive en Carichí. En Carichí, lugares despoblados, pues hay que venir hasta acá. Así de fácil, ¿verdad? Tienes que echarle gasolina a tu carro, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Y si no van a tener porque estamos en COVID. Andas muy enchilado ahora. ¿De dónde vienes, Rolfo? No te creas, te creas. No, pues sí, hay muchas trabas ahorita por el coronavirus, ¿no? Hay que echar a volar la economía, más bien al revés, ¿no? Y esta fracción tercera de este artículo 153A, pues aquí dice proponer las medidas acordadas del Comité Nacional y comités estatales, otra vez de productividad, se menciona. Entonces, vean la fracción cuarta otra vez, vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad, por eso lo dije ahorita, ¿no? Entonces es muy importante crear esta comisión, aunque suene fanfarronero, nosotros vamos a ver sobre todo por qué con los contratos de prueba y de capacitación inicial, ¿no? El reglamento interno, ¿no? Indispensable esta comisión. Entonces, desde aquí, pues si queremos verlo desde el punto de vista fiscal, desde aquí va la deducibilidad, comprobar con este tipo de comisiones que se integran con parte patronal y parte trabajador, de los trabajadores, el que sí existe. Esto sí, lo que vamos a ver ahorita los documentos como el reglamento interior de trabajo y los contratos. La siguiente, por favor, ¿no? Y ahora sí, mire, reglamento interior de trabajo. De cada 10 empresas, Rodolfo, ¿cuántos lo tienen? Ninguna. Ninguna. Vamos a decir, para no ser tan negativos, una. Y de esa una, ¿lo tiene actualizado? No. No. Lo que pasa es que esa una que me habla, estamos hablando del Super, de Sam's, de Walmart. No, y en todos lados se cuesta nada más, ¿eh? Aquí son supermercados grandes, pero pues tienen outsourcing. Pero si vas a Subway, que es una franquicia, ¿lo tiene? ¿Eh? Si vas a Subway, sí. que es una franquicia, ¿lo tiene? Sí, pero vuelvo a repetir, está actualizado. Lo importante no es tenerlo. Tiene que ser firmado por todos los trabajadores y te lo tiene que ser de recibido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si tienes sucursales en todo el país, es la CTPS federal. Y si nada más tienes locales aquí en Chihuahua, es la local, ¿verdad? La Secretaría del Trabajo y Previsión Social local, ¿verdad? Pero pues lo importante es hacerlo esto con creatividad. Esto no es de abogados, otra vez, yo no tengo nada en contra de abogados, ¿verdad? Pero contadores me van a disculpar, flojones. No, esto lo tenemos que hacer nosotros en las empresas. Es una verdadera consultoría. Hay que acordarnos que no utilicen los conceptos de asesoría fiscal. Es una consulta. Y se cobra como si fuéramos médicos. No, pero acuérdate, hago mención del asesor fiscal por el 82A del Código Fiscal de la Federación, donde ya eso de los esquemas reportables es puro show. Es todavía arriba de 100 millones que te finquen en un crédito fiscal, ¿no? Ese será el perjuicio del fisco. O sea, todavía tiene que haber requisitos, ¿no? Ahorita, formatos y requisitos, hay colegas que hacen los aprenden de memoria, no. Pero, pues, la recomendación, lo dije en el curso pasado hace un mes, ¿no? Pues, consultor de desarrollo de negocios, ¿no? Impulso y desarrollo económico de negocios, ¿no? Desarrollo de manuales. Desarrollo de manuales. La ley, el código dice asesor fiscal. Bueno, esto, el reglamento interior de trabajo, lo tienen que hacer en la empresa, con los socios, con el dueño, y pues con consultoría de parte de nosotros
por eso digo, mira, aquí, pues, te estás tomando un café, échate un café bien negro para que eches a volar las neuronas, ¿verdad? Siempre digo en broma, ¿no? O sea, con la creatividad, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Funciones es que se le haga un depósito en su tarjeta. Si el trabajador no tiene, pues háblele en el banco una tarjeta de débito. No, está la opción de pago por cuenta de terceros. ¿Dónde? Viene el código de pago por cuenta de terceros. No, pero eso es una cuestión para el registro Es contable. el fiscal. No, el método de pago. Ah, Tienes que, ahí el artículo 41 sí especifica que le tienes que depositar en su tarjeta de débito. ¿Verdad? Entonces, no, pues no el cheque. no, pues el cheque ni para qué nos metemos en bronca. El cheque ya aquí en México es obsoleto. No, todavía no. ¿En qué lugar Todavía. público te hacen válido un cheque? Mm, Por la credibilidad de que tenga fondos. así es. Entonces, y ahí en este artículo 41 ya nomás te pusieron ahora ya que compruebes con un CFDI. Antes, el 35 era este artículo que reunía requisitos, el CFDI ya no, lo quitaron. Hay que hacer bien las cosas, ¿verdad? El CFDI es automático. Mínimo que traiga el RFC del proveedor nada más y con eso. Iba desglosado, pues ya sería el colmo que no va. La siguiente, por favor, Brenda. Aquí que se me ve una pregunta. ¿Puede ahondar en lo del mínimo vital, por favor? Sí, como no. El mínimo vital, el fundamento, no lo puse hoy, con todo gusto. Si lo requieren, les mando es una tesis helada de la Corte. Data del 2013, si no me falla la memoria. El mínimo vital es una prestación que se le puede otorgar a cualquier trabajador. Está más caracterizado. El ejemplo que pongo es, ¿qué pasa si contratas a un gerente aquí en Chihuahua, que lo traes allá donde está el doctor Jorge Arias en Chiapas? No conoce, nunca venido a Chihuahua. ¿Verdad? Entonces, le tienes que dar la oportunidad, por ejemplo, de lo que se estabiliza, en lo que encuentra casa habitación. Pues por ejemplo, le puedes estar pagando en el primer mes hotel, hospedaje, ¿verdad? El mínimo vital incluye hospedaje, alimentación, educación, despensa, todo lo que requiere la familia del trabajador para vivir bien. Hace un comparativo, creo que ahorita viene, del salario mínimo por hora, que aquí creo que son 17 pesos, los 141.70 entre 8, son 17, y los 5.50 famosos en Estados Unidos, que es por hora, por 20 pesos, voy a comparar los 17 pesos por hora, mínimo, contra los 111 pesos, los 100 pesos que dan en Estados Unidos, las diferencias abismales. El mínimo vital ya hay varios criterios que soportan esto, lo del mínimo vital, y es un estudio que se tiene que hacer. Para hacerlo válido, el estudio socioeconómico llévalo al juez civil. Y ahí es una autoridad competente en donde te lo validan, haz un estudio, un perito contable, con todo lo profesional, puede hacer el estudio, ¿verdad?, de las condiciones aquí de mercado, y es lo que le tienes que otorgar al trabajador, que te lo tienes que pagar por nómina, ¿verdad?, a él en específico. Otra vez, materializa esto de manera general en el reglamento de trabajo y en el puesto por lo general, del gerente, del director, ¿verdad?, al que se lo va, porque son obviamente condiciones muy especiales, un poco más costosas o costosas para el patrón, pero en especial para un puesto muy importante en la empresa, ¿verdad? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Espero que haya quedado la duda lo del mínimo vital. Muy poco utilizado todavía, desafortunadamente, este tipo de cuestiones. El artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo tipifica muy claro que el salario se tiene que pagar en efectivo, y dice el salario en efectivo, ¿verdad?, con moneda de curso legal. Lo que se recomienda, ese segundo párrafo, es que se tipifiquen si se van a hacer transferencias electrónicas al trabajador, previo consentimiento del trabajador. Tipifiquen en la leyenda, ¿no? No pongan ahorita vamos a hablar, la pésima costumbre, ¿no?, de hacer recibos laborales, los del CFDI. El CFDI es otra cosa, el timbrado y el recibo laboral, ahorita vamos a ver, ¿no? Y las leyendas que agarran copias de los sistemas de Asphalt, de Compa, que todas estas empresas, ¿no? Y ahí en la leyenda de pago, con el periodo otra vez recalcado ahí, hago de mi consentimiento, estoy de acuerdo que se me deposite en mi tarjeta de débito, ¿no? Ahí lo dicen en el 101, y pongan ahí el fundamento, conforme al artículo 101 estoy de acuerdo yo como trabajador, que mi nómina, mis salarios y prestaciones de tal periodo, se me deposite en mi cuenta bancaria, dice ahí, ¿no? Y ven, los recibos
impresos deberán contener firma autógrafa del trabajador. Agreguen la huella dactilar. ¿Eh? Entonces, este artículo 101 está lejos de lo del timbrado. El timbrado es nada más para deducir, ya lo dije ahorita, conforme al artículo 94 de la ley de ICR.